Peter cruzó la puerta arrastrando los pies, con los hombros encorvados por el peso de un largo día de trabajo. El familiar olor a hogar, un tenue aroma a café y limpiador de lavanda, lo recibió, pero algo no encajaba. Dejó las llaves en un cuenco de cerámica desportillado junto a la puerta y gritó: «Oye, Beatrice, no te vas a creer el tipo con el que traté hoy. Pensé que podría convencerlo para que no cumpliera con un plazo». Había en su voz la habitual ligereza que usaba para iniciar sus bromas nocturnas, pero se quedó inerte, envuelta en un silencio inquietante. La casa no vibraba con su habitual calidez, no se oía el tintineo de los platos, ni música suave que llegaba del salón, solo una tensión pesada y tácita flotando en el aire como una niebla húmeda. Peter encontró a Beatrice en la cocina, de pie junto a la encimera, de espaldas a él. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño apretado, más despeinado que su habitual moño despeinado, como si se estuviera preparando para algo. Se apoyó en el marco de la puerta, observándola cortar la manzana con movimientos lentos y mesurados. El refrigerador zumbaba levemente, un zumbido bajo que parecía burlarse del silencio entre ellos. «¿Has tenido un mal día?», aventuró a preguntar, manteniendo un tono despreocupado incluso mientras la preocupación le revolvía las entrañas. Ella no respondió, ni siquiera se giró. El cuchillo se detuvo a mitad de corte, suspendido sobre la fruta, y la mirada de Peter se posó en él una fracción de segundo más de lo necesario. Traigo saliva esperando. Con los años, había aprendido a no presionarla cuando se ponía así. La tranquila y reflexiva Beatrice siempre hablaba cuando estaba lista, y él se había vuelto experto en el papel de marido paciente, quizás demasiado bien. Los minutos se hicieron interminables, el silencio se hacía cada vez más áspero. Finalmente, dejó el cuchillo con un suave ruido metálico y se giró para mirarlo. Sus ojos marrones se encontraron con los suyos, y Peter vio algo parpadear en ellos: determinación, incomodidad, un cóctel de emociones que no podía identificar. Ella no suavizó la mirada, no ofreció el preámbulo que él esperaba. En cambio, su voz resonó en la habitación, tranquila pero afilada como una navaja. «Ya no puedo mirarte. Estoy harta de este matrimonio. Estoy harta de ti». Las palabras le impactaron como un golpe bajo, limpio y preciso, atravesando el zumbido del refrigerador y directo al pecho. Peter se quedó paralizado, con la respiración entrecortada por la sorpresa y la incredulidad. Parpadeó, buscando en su rostro una grieta, algún atisbo de duda, un atisbo de arrepentimiento, cualquier cosa que indicara que había sido un arrebato espontáneo. Pero no había nada. La expresión de Beatrice era fría, segura. Sus labios apretados en una fina línea indicaban que llevaba un tiempo considerándolo. No era una pelea, era una sentencia. Abrió la boca para hablar, pero su lengua era de plomo. Joder. Fue todo lo que pudo articular, un graznido patético. Ella no se inmutó, no se ablandó. La luz de la cocina proyectaba sombras intensas sobre su rostro, haciéndola parecer una desconocida, o tal vez lo había sido durante más tiempo del que él creía. En lo más profundo de su mente, una voz oscura y tenue dijo: «Bueno, al menos no me golpeó». Casi rió de lo absurdo del asunto, pero el sonido se apagó en su garganta. Con la garganta oprimida por el peso de su mirada, Peter se quedó allí, paralizado, mientras la vida que había conocido durante 12 años comenzaba a desmoronarse en la lúgubre luz de su anticuada cocina. La manzana yacía abandonada en la encimera, con la pulpa expuesta ya tan negra como su matrimonio, pensó con tristeza, expuesta y podrida, aparentemente sin salvación. Peter se quedó allí, todavía inestable, con el eco de las palabras de Beatrice resonando en su cráneo como un disco rayado. Tenía los brazos doblados a los costados, aferrándose a algo, cualquier cosa, para estabilizarse. Finalmente, se obligó a hablar, intentando sonar tranquilo, pero con una voz entre jadeante y súplica. «¿Qué quieres decir?». Fue un débil intento de ocultar el temblor en su pecho, de fingir que no se derrumbaba bajo el peso de su confesión. La mirada de Beatrice se desvió un instante, rompiendo la tensión que lo tenía clavado en el sitio. Miró fijamente el mostrador, aquella triste manzana marrón, como si contuviera la respuesta que necesitaba.
Entonces sus ojos volvieron a los de él, ahora más penetrantes. Fortalecido, eso es lo que dije, respondió ella, con voz tranquila pero firme. Cada sílaba era un ladrillo en el muro que estaba construyendo entre ellos, sin margen para la malinterpretación, sin grietas por las que pudiera colarse la esperanza. Respiró hondo y las palabras brotaron, sin prisas, sin emoción, sino deliberadas, como si las hubiera ensayado mentalmente 1000 veces. No sé cuándo ocurrió ni cómo, pero algo ha cambiado dentro de mí, y mirarte cada día es insoportable. Estoy harta de este matrimonio. Estoy agotada. Su tono no era cruel, pero contenía un veneno silencioso, de esos que supuran lenta y profundamente. A Peter se le revolvió el estómago al darse cuenta de la realidad. No era un destello repentino, algo que pudiera suavizar con una disculpa o con tiempo. Era una grieta que llevaba agrietándose bajo sus pies quién sabe cuánto tiempo, y ella simplemente la estaba abriendo. La cocina volvió a quedar en silencio, el maldito refrigerador tarareando su indiferente melodía. Las preguntas bullían en la cabeza de Peter. ¿Cuándo dejaste de amarme? ¿Qué hice? ¿Hay alguien más? Pero todas murieron en su lengua. Sus ojos, fríos y seguros, lo aprisionaron. No había súplica ni negociación en esa mirada. Era el rostro de alguien que ya había conquistado su corazón y lo había dejado atrás. Aunque su cuerpo aún estuviera a 1 metro de distancia, podría haber presionado, podría haber exigido respuestas, diseccionado su razonamiento hasta que saliera el sol, pero ¿qué sentido tenía? Su claridad burló su confusión, y en el fondo sabía que más palabras serían como palas cavando la misma tumba. Una risa amarga casi escapó de su garganta. Vale, está cansada de mí, y yo estoy demasiado cansado para luchar contra ello. Una pareja hecha en el infierno, ¿eh? Pero se le atascó en la garganta, demasiado oscuro incluso para que le resultara gracioso en ese momento. En cambio, asintió, un pequeño movimiento mecánico de cabeza, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Aceptación, o tal vez solo rendición. Beatrice no se detuvo a saborear el momento. Se giró, con pasos suaves pero definitivos, mientras se marchaba. Entró en el dormitorio, dejándolo solo con los escombros. La puerta hizo clic tras ella, un sonido tan definido como el martillazo. Peter se quedó mirando el espacio vacío que ella había dejado. La manzana seguía allí como una patética metáfora. La amarga verdad se apoderó de él, pesada y agria. 8 años, y había terminado con un encogimiento de hombros y un portazo. Se hundió en una silla, con el frío linóleo presionando sus dedos de los pies, y se preguntó cuánto tiempo habría estado ella planeando su escape mientras él fingía que todo estaba bien. Peter se sentó solo en la cocina, destrozado por los restos de su vida, el silencio oprimiendo como un torno. El zumbido del refrigerador se burlaba de él, recordándole que el mundo seguía girando incluso mientras el suyo se desmoronaba. Quedarse allí, jugando a las casitas con Beatrice como si sus palabras no lo hubieran destripado, no era una opción. Sería como compartir celda con un guardia que ya lo había condenado a la miseria. No, no podía soportarlo. El aire de la casa se volvía más denso, más sofocante, con cada minuto que pasaba. Y en algún lugar de esa larga noche de insomnio, un plan había echado raíces, agudo, frío y definitivo. No durmió, no pudo. En cambio, se quedó tendido en el sofá, mirando al techo, planeando su escape. Sin notas manchadas de lágrimas, sin discursos en voz alta, sin portazos para lograr un efecto dramático. Simplemente desaparecía por la mañana. Su resolución estaba tomada. Cumplió con la rutina como un fantasma. Se duchó, preparó café, comió una tostada con sabor a cartón. Beatrice entró sigilosamente, su presencia como una nube de tormenta silenciosa, y él logró un rápido saludo matutino y un comentario sobre el tiempo, una charla intrascendente para evitar que se le cayera la máscara. Ella apenas respondió, evitando mirarlo a los ojos, lo cual le venía de maravilla. Cuanto menos sospechara, mejor. En cuanto su coche salió de la entrada, Peter se puso en camino. Trabajó rápido, metódicamente, como un ladrón en su propia casa. Una bolsa de lona se convirtió en su salvavidas, ropa para una semana, su pasaporte, un fajo de dinero para emergencias,
una foto desteñida de su viejo perro, Max, que no podía dejar atrás. Nada sentimental, salvo eso, ninguna migaja que pudiera rastrearlo. Revolvió los cajones, revisó el armario 2 veces, limpió las superficies impulsado por un instinto paranoico de borrarse por completo. Si quiere que me vaya de su vida, lo haré literalmente, pensó, con una sonrisa sombría en los labios. Puff, marido desaparecido, mago, la misma diferencia, tardó 3 horas, en empacar 8 años y meterlos en una bolsa que pudiera colgarse del hombro. Cuando terminó, la casa parecía intacta, la cama hecha, los platos lavados, ni rastro del caos silencioso que había desatado. Arrojó la bolsa de lona al maletero de su destartalado sedán y se detuvo, mirando su teléfono en la encimera. Déjalo. Sin llamadas, sin mensajes, sin GPS que transmitiera su ubicación a nadie que pudiera estar interesado o fingir estarlo. Cerró la puerta con llave. El clic sonó como un punto al final de una frase. Peter arrancó, adentrándose en callejones y límites de condado donde nadie sabía su nombre. El retrovisor mostró la casa vacía que se desvanecía en la distancia, y por primera vez, exhaló, sintiendo un alivio repentino y fugaz, seguido de una oleada de tensión en el estómago. ¿A dónde iba? No tenía ni idea. A algún lugar lejano, a algún lugar barato, a algún lugar que a Beatrice jamás se le ocurriría mirar. La carretera se extendía ante él, una cinta gris hacia lo desconocido, y casi rió de lo absurdo que era. Divorciado por la desaparición, apostaba a que ella no había visto ese giro. El pensamiento era oscuro, amargo, pero lo mantuvo en marcha, 1 kilómetro difuminándose en otro mientras dejaba sus vidas en el polvo. Peter llegó a un pequeño pueblo a pocas horas de la vida que había consumido, un lugar entre el sueño y la vida, suficiente para tragárselo por completo. El polvo se aferraba a su parabrisas mientras entraba en el aparcamiento de grava de un motel descolorido, cuyo letrero de neón parpadeaba vacío como una invitación poco entusiasta. Pagó la habitación en efectivo, billetes arrugados entregados a un empleado aburrido que ni siquiera levantó la vista del teléfono. Nada de charlas intrascendentes, nada de preguntas, solo la llave deslizándose por el mostrador. Perfecto. El primer paso para desaparecer, no existir para nadie que pudiera recordarlo, pasó los primeros días construyendo el esqueleto de una rutina. Al amanecer, paseaba por el pueblo, mapeándolo mentalmente, las calles estrechas, el restaurante con sus jarras desportilladas, el bar donde los lugareños refunfuñaban mientras tomaban cerveza barata. Memorizaba los lugares concurridos para poder evitarlos cuando importaba. La invisibilidad era el objetivo, y se le daba bien, mimetizándose con el entorno como una sombra en una tormenta. La habitación del motel olía a humo rancio y arrepentimiento, pero era un comienzo, una pizarra en blanco para escribir una nueva vida. Una semana después, encontró un casero en las afueras, un tipo canoso que estrechaba la mano y no le interesaba el papeleo. El apartamento era una caja de zapatos, con la pintura descascarada, el colchón hundido como si también estuviera cansado de vivir, pero era suyo, pagado en efectivo. Sin alquiler, sin rastro. Peter hacía trabajos esporádicos donde podía, transportando cajas en un almacén, arreglando un fregadero que goteaba para un tipo al que no le importaban los nombres. No había mucho trabajo en un pueblo tan pequeño, pero se las arreglaba para mantener las luces encendidas y la nevera llena de fideos ramen. Mantenía a la gente a distancia, asentimientos en lugar de conversaciones, gruñidos vagos en lugar de historias. Lo suficientemente cerca como para pasar por normal, lo suficientemente lejos como para ser un extraño. Se mantenía alerta, paranoico en un tono silencioso. En el ordenador de la biblioteca, navegaba por las páginas de noticias, con los dedos sobre las teclas, con cuidado de no iniciar sesión ni demorarse demasiado. Sin titulares sobre un marido desaparecido, sin súplicas de una esposa angustiada. 8 años de matrimonio, 8, se recordó con una sonrisa amarga, y su desaparición ni siquiera había arañado la superficie. Primero llegó el alivio, una oleada de frescor que aflojó el nudo en su pecho. Luego vino la confusión que lo carcomía. Beatrice no había llamado a la policía, no había pegado su cara en los folletos. ¿Qué había hecho? ¿Solo encogerse de hombros y seguir adelante? La idea lo hirió,
y luego lo divirtió de una manera oscura. Supongo que no era el único dispuesto a desaparecer. La curiosidad lo arañó, susurrándole preguntas que no podía quitarse de encima. ¿Se alegraba de que se hubiera ido? Algo andaba mal, la imaginó tomando café en su cocina, una vez tan silenciosa como siempre, como si nunca hubiera existido. Ese silencio le picaba en la cabeza, pero lo enterró. Indagar era arriesgarse a ser descubierto, y estaba demasiado perdido para entenderlo ahora. Así que se apegó al plan, cabizbajo, con la boca cerrada, un fantasma en una ciudad demasiado cansada para notarlo. Los días se convirtieron en semanas, y Peter se acomodó en su nueva piel, solo, sin nombre y extrañamente vivo en las sombras. Las semanas escondido habían apagado la agudeza de Peter, pero no su curiosidad. Lo carcomía, implacablemente, hasta que la cautela finalmente cedió bajo su peso. Necesitaba saber qué pasaba ahí fuera, en la vida que había quemado. Más tarde, compró un teléfono barato en una gasolinera. Le temblaban las manos al marcar el número familiar. No había planeado hablar, solo escuchar, para captar el silencio al otro lado. La línea sonó una vez, 2 veces, y luego saltó al buzón de voz. La voz de Beatrice, fría y distante, resonó en la grabación. Deja un mensaje. Ni rastro de preocupación, ni rastro de búsqueda. Peter colgó antes del tono de marcado, con el corazón latiendo con fuerza. Ya había arriesgado demasiado. Su anonimato se había tambaleado en esta llamada. Pero la picazón seguía ahí. Necesitaba más. Alguien en quien confiar. Pensó en Ben, un viejo amigo, confiable, de esos que guardan secretos como si fueran suyos. Peter había quedado en encontrarse en una ciudad neutral a 1 hora de distancia, en un restaurante donde el café estaba malo y las caras le resultaban desconocidas. Ben se sentó en la mesa frente a él, con aspecto mayor del que Peter recordaba, y los ojos entrecerrados con discreta preocupación. «Te ves fatal», dijo Ben, omitiendo las bromas. Peter sonrió, provocando una risa seca. «Yo también». Ben se inclinó, bajó la voz y soltó la sopa. Al principio, Beatrice se quedó atónita. Las llamadas frenéticas a amigos en común, los días de dar vueltas por la casa vacía. Pero entonces algo cambió. Dejó de hablar de Peter y empezó a mencionar a Adam, un antiguo compañero cuyo nombre le sonaba levemente y con amargura en la memoria. Pronto dejó de ocultarlo. Adam estaba en casa, en las cenas, integrado en su vida como si Peter nunca hubiera existido. Cuando sus amigos preguntaban por su marido desaparecido, ella lo ignoró con un tono frívolo. Se está tomando un tiempo. La sospecha se cernía sobre su círculo, pero Beatrice no se inmutó. Peter escuchó con la mandíbula apretada mientras Ben soltaba la sopa. Beatrice les había dicho a sus amigos que el matrimonio llevaba años emocionalmente muerto. Su desaparición simplemente le había dado luz verde para seguir adelante. Lo hizo parecer un regalo, la ruptura definitiva que había tenido demasiado miedo de pedir. Ben hizo una pausa, observando el rostro de Peter. Ahora está con Adam, a plena vista, dijo. Tu partida se lo dejó claro. Las palabras fueron como un golpe, pero no tan duro como Peter esperaba. Dolieron, por supuesto, pero también contenían una extraña liberación. Se recostó en su asiento, mirando la encimera grasienta esa noche en la cocina. Sus frías y cortantes palabras no solo habían sido una decepción, habían sido una confesión, una guillotina que había sostenido durante sus 8 años de matrimonio, esperando el momento oportuno. En el momento en que debería haber caído, se fue, creyendo haber desconectado, pero ella ya se había ido. Creo que a los dos se nos da bien correr. Creyó oír una risa oscura, solo que ella había corrido a la cama de otro. Gracias, Ben, dijo Peter. Tranquilo, salió de la cabina, dejando intacta la factura arrugada del café. Ben asintió, sin juzgarlo, solo con una silenciosa comprensión. El aire del exterior golpeó a Peter en la cara, fresco y sin cargas. Su desaparición no había destruido su matrimonio, simplemente había descascarado la podredumbre que ambos habían ignorado. 8 años, y no había terminado con un estallido, sino con un encogimiento de hombros y un nuevo tipo en su antiguo lugar. La claridad lo invadió,
pesada pero liberadora. Hora de cerrar el libro, quemar las páginas e irse para siempre. Un par de meses después, Peter se encontró de vuelta en su antiguo pueblo, instalándose en un tranquilo rincón a las afueras. Era un lugar vasto, lo suficientemente grande como para empezar de cero sin tropezar con fantasmas. Había vuelto en busca de un trabajo estable que le permitiera pagar las cuentas y mantener su mente ocupada. La vida en solitario empezaba a encajar con él, el ritmo sencillo del trabajo y la soledad, hasta que una tarde de sábado rompió su anonimato cuidadosamente construido. Se abría paso por el abarrotado mercado, el aire cargado con el olor a pan fresco y fruta demasiado madura, cuando la vio. Beatrice. Estaba de pie junto al mostrador, pasando los dedos por un montón de bufandas, con el rostro tranquilo, casi sereno. A Peter se le aceleró el pulso, una oleada de pánico lo hizo correr, pero sus piernas no se movieron. Se detuvo, medio escondido tras el expositor de manzanas, observando. Parecía diferente, como ella misma, no como la mujer que lo había herido con palabras en la cocina. Entonces, sus ojos se alzaron, fijándose en él. El tiempo se detuvo. El reconocimiento se reflejó en su rostro, seguido de un destello de vacilación. Se acercó, con pasos mesurados, y Peter se tensó. «Peter», dijo con voz tranquila pero firme. «No me lo esperaba. Quiero decir, me alegro de verte». Sus palabras quedaron suspendidas, cautelosas, tanteando el aire. Él asintió, con un nudo en la garganta, y soltó un entrecortado. «Sí, lo mismo digo». Ella apartó la mirada, luego la volvió a mirar, su expresión se suavizó. «Llevo mucho tiempo queriendo decirte algo. Cuando te fuiste, al principio fue un alivio, no voy a mentir, pero luego vi cuánto la había fastidiado. Siento que todo haya acabado así. Sin súplicas, sin desesperación, solo una disculpa, cruda y sincera». Peter dejó que sus palabras calaran hondo, sorprendido por el peso que le quitaron. «Gracias», dijo, sinceramente. «Lo entiendo». Se quedaron allí un momento más, con el mercado bullendo a su alrededor, y luego se separaron con un discreto asentimiento, cortés, definitivo, y la puerta se cerró suavemente. El encuentro había encendido una chispa. Peter había decidido que era hora de enterrar el pasado para siempre. Contrató a un abogado, lo mantuvo todo a raya, nada de reuniones cara a cara con Beatrice, solo papeles firmados y enviados por correo. El divorcio transcurría en segundo plano mientras él se abría un poco más a su vida, asintiendo a las conversaciones triviales con colegas, dejando que las amistades incipientes echaran raíces. Cuando llegaron los papeles, oficiales y sellados, la libertad lo golpeó en la cara como un suspiro profundo después de estar bajo el agua durante demasiado tiempo. Condujo al centro a una exposición de arte, ávido de algo nuevo que llenara el vacío donde estaban las viejas heridas. Pero el destino tenía un oscuro sentido del humor. En un café cerca de la galería, vio de nuevo a Beatrice, tomando té en una mesa de la esquina. Ella también lo vio, y esta vez sonrió, una pequeña sonrisa genuina. Ahora se acercó sin dudarlo. «Te ves bien», dijo ella, y él se encogió de hombros. «Tú también». Hablaron con naturalidad, como desconocidos con una historia en común. Te vas. «Me ayudó a ponerme en orden», admitió ella. Peter asintió. «Igual. Necesitábamos un respiro». Ella rió suavemente, un sonido que él no había oído en años. «Supongo que ambos tuvimos suerte», de una forma retorcida. Se despidieron, sin lágrimas ni vacilaciones, solo con un cálido apretón de manos final. A la mañana siguiente, Peter despertó con la luz del sol entrando a raudales por la ventana, el pasado como un libro cerrado. Por fin lo sintió en los huesos, una pizarra en blanco, un futuro sin oscuridad. Preparó café, tarareando desafinado, listo para lo que viniera después. Si te gustó la historia, suscríbete al canal. Te deseo buen humor y mucha suerte.